Chicos, les voy a enviar el último trabajo antes de las vacaciones de invierno, receso invernal, que realmente estamos necesitando un descanso, despejar un poquito la cabeza luego de este inicio de año tan traumático que hemos tenido. Así que espero que puedan hacer este trabajo y todos los trabajos que les estamos enviando, que les estoy enviando, y mis compañeros también, docentes que les envían por sus medios sus trabajos, porque es muy importante que los entreguen. Ustedes no se dan cuenta de la importancia que tienen. No entregar los trabajos es más o menos el equivalente a no venir a la escuela. Es lo mismo. Pero bueno, este trabajo se refiere a las teorías evolutivas. En el siglo XVIII y en el siglo XIX, las evidencias fósiles que iban apareciendo dieron cuenta de que los seres vivos no eran iguales a lo largo de toda la historia. En un principio, cuando aparecían los restos fósiles de seres vivos que ya no existían, bueno, aparecieron las teorías como la catastrofista, que decía que cada una determinada cantidad de años, creo que cada 10.000 años, decían los catastrofistas, que venía una catástrofe que eliminaba a todos los seres vivos del planeta y después venía el Dios creador y volvía a crear a todos los seres vivos. Entonces lo que ellos encontraban, esos huesos de dinosaurios, bueno, eran los restos de los seres vivos anteriores que habían desaparecido como consecuencia de la catástrofe. Pero al margen de eso, también se empezaron a dar cuenta y empezaron a pensar algunos científicos de la posibilidad de que los seres vivos no sean inmutables, sino que vayan cambiando a lo largo del tiempo. Y justamente Jean-Baptiste Lamarck fue el primero que hizo una obra completa, bien fundamentada, todo un libro escrito solamente para contar, según su propia teoría y sus propias ideas, cómo los seres vivos iban cambiando a lo largo del tiempo. Lamarck era creacionista. ¿Qué significa esto creacionista? Que él pensaba que hubo un Dios que puso a los seres vivos en la Tierra, pero que el medio ambiente iba influyendo en estos seres vivos y que provocaban que vayan adaptándose a lo largo del tiempo. Esto fue muy importante lo que dijo Lamarck. No solo lo que dijo, sino que también trató de demostrarlo y bueno, de hecho está que escribió todo un libro al respecto. Y es muy importante, es un punto fundamental, un punto de quiebre en los pensamientos que venían a lo largo de tantos siglos de que los seres vivos eran inmutables. O sea, como Dios los puso en la tierra, así siguieron por el resto de los tiempos. Eh, pero bueno, esto era muy importante. Pero Lamarck tuvo errores en su teoría. Pero eso después se va a discutir, la teoría de Lamarck, pero lo importante es que él puso sobre la mesa una teoría evolutiva y la pudo fundamentar. La fundamentó, se equivocó, pero la fundamentó. Él decía que él sostenía que los órganos se desarrollaban o se atrofiaban de acuerdo al uso o al desuso. Órgano que se usaba mucho se iba a desarrollar y un órgano que no se utilizaba se iba a atrofiar. Pero lo que él reforzaba su error era que él decía que esos cambios iban a ser heredados por los hijos de los que sufrían el cambio. Para que ustedes tengan una idea, si yo hiciera pesas, ¿no? Y me volvería un tipo extremadamente musculoso, según la teoría de Lamarck, mis hijos deberían heredar esos músculos que yo desarrollé por haber hecho un esfuerzo importante y utilizado esos músculos a lo largo de mi vida. Y todos sabemos que esto no es así. Un ejemplo, el tenista Nadal, si uno ve Rafael Nadal, él es zurdo, y si uno ve el brazo izquierdo de él, tiene un desarrollo importante, muy musculado, muy vascularizado, ¿no? Y cuando uno ve el brazo derecho, que es con el cual no hace esfuerzo, ve que tiene un bracito muy, muy delgado, ¿no? Porque no realiza extremadamente ningún esfuerzo. Ahora, el hijo de Nadal van a ser con un brazo izquierdo de súper desarrollado y uno derecho semiatrofiado. No, esto no ocurre así. Ahora, ¿cómo decía Lamarck que iban evolucionando las especies? En los libros, por lo general, se va a encontrar el ejemplo de la jirafa, ¿no? Porque los antepasados de la jirafa
no tenían el cuello largo, tenían el cuello muy cortito. Era parecido como una gacela, parecía la jirafa. Y estas gacelas, ¿no? Que con el tiempo se transformaron en lo que hoy son las jirafas, bueno, comían, digamos, las hojas de los árboles. Ahora, en los tiempos donde el alimento empezaba a escasear, aquellas jirafas que estiraban bien el cuello, ¿no? Estiraban el cuello, iban comiendo, digamos, las hojas que estaban un poquito más arriba. Ahora, según Lamarck, ese esfuerzo que hacían las jirafas para llegar a las hojas, ¿no? Hacían fuerza estirando el cuello, ese esfuerzo iba a producir que en esa generación a algunas jirafas les crezca el cuello un centímetro y medio más. Entonces, al tener un centímetro y medio más de largo el cuello que el resto de sus compañeras, esto iba a ocasionar de que esas jirafas que tenían el cuello un poquitito más largo coman más y mejor que sus compañeras. Y si comían más y mejor, iban a estar mucho más fuertes para que cuando compitan para conseguir hembras, esas que se alimentaron mejor por tener el cuellito un poco más largo, iban a conseguir más hembras, se iban a aparear con mayor cantidad e iban a tener mayor cantidad de hijos que iban a tener el cuello un poquito más largo que las otras crías de las otras jirafas. Entonces, esas crías que nacieron con el cuellito un poco más largo que las demás, gracias a sus padres, también iban a esforzarse, iban a llegar a las hojas más altas, se iban a esforzar y por ahí les crecía un centímetro más. Entonces las jirafas que tenían ya un centímetro y medio que heredaron del padre, más un centímetro que ganaron por esforzarse ellas mismas, ya tenían 2,5 centímetros más de cuello, más largo. O sea que se iban a alimentar más y mejor que las demás, de esa manera iban a tener más fuerza, iban a ganar en la lucha por las hembras, se iban a parear más, iban a tener más descendientes con ese cambio físico y así íbamos a llegar hasta tener las jirafas de hoy. Eh, Esto no es así, es un error, porque estos cambios no se heredan. Y Darwin dijo en su teoría que, digamos, los cambios ocurrían por cambios que ocurrían en el interior de ese individuo que producía que por casualidad algunos nacieran con, en el caso de la jirafa, con el cuellito un poco más largo y esos sí iban a tener ventaja. Pero esos cambios no eran por el esfuerzo, según Darwin, sino que eran cambios que ocurrían aleatoriamente, de casualidad, y que en algunos casos era favorable y en otros no era favorable. Ahora, hoy nosotros sabemos que esos cambios se producen en el código genético y se denominan mutaciones. Algo también muy importante que decía Darwin era el tema de la selección natural, que solo sobreviven los más aptos. De una población muy grande de individuos, aquellos que tengan por casualidad características que la favorezcan en el ambiente, esos iban a sobrevivir. Les doy un ejemplo. Los osos polares descienden de los osos grises o los osos pardos. ¿Qué pasó? Cuando se fueron más al norte, los osos que de casualidad nacieron con el pelaje más claro, iban a tener ventaja por sobre los osos que tenían el pelaje pardo. ¿Por qué? Porque en la nieve, los que tenían el pelaje más claro iban a cazar más cantidad de presa, porque se iban a confundir con el ambiente, iban a estar más fuertes, iban a reproducirse más, iban a tener más hijos con esas características y así fueron evolucionando hasta que hoy tenemos los osos polares. Bueno, les dejé también algunas fotos de algunos libros como para que se ayuden a responder las preguntas. Gracias.